La monotonía del matrimonio se había convertido en una sombra que me seguía a todas partes. Cada mañana despertaba con la misma rutina, el sonido del despertador, el café que se hacía en la cocina y la mirada distante de mi pareja. Las conversaciones se habían reducido a intercambios superficiales sobre las tareas del hogar y las facturas. Sentía que había algo más allá de esas cuatro paredes, algo que anhelaba recuperar, pero no sabía cómo. Valencia, con su vibrante vida y sus festivales llenos de color, parecía burlarse de mí. Las calles estaban adornadas con flores y luces, mientras yo me sentía atrapada en un ciclo sin fin. Recordaba las fallas cuando el aroma a paella llenaba el aire y la gente reía y bailaba en cada esquina. Era un tiempo en el que la vida parecía tener sentido, pero ahora solo me quedaba un eco de lo que había sido. Un día, mientras limpiaba el desván, encontré una carta antigua escondida entre algunas cajas polvorientas. Al abrirla, reconocí inmediatamente la letra, era de un amor perdido. Las palabras hablaban de pasión y promesas olvidadas, evocando recuerdos de momentos felices que parecían tan lejanos ahora. La nostalgia me invadió como un torrente, recordé las risas compartidas y las miradas cómplices. Pero también me di cuenta de cuánto había cambiado mi vida desde entonces. Mientras leía la carta, una imagen nítida apareció en mi mente, un día soleado en la playa con mi padrastro. Recuerdo su risa contagiosa mientras jugábamos a construir castillos de arena. Era un momento sencillo pero lleno de alegría genuina. Me sorprendió pensar en él después de tanto tiempo, siempre había sido una figura importante en mi vida, alguien con quien podía hablar sin miedo al juicio. Sin embargo, esos recuerdos también trajeron consigo una sensación extraña de confusión. ¿Por qué pensaba en él ahora? La conexión emocional que había buscado durante años parecía fluir hacia esa dirección inesperada. Sabía que no debía dejarme llevar por pensamientos prohibidos, pero algo dentro de mí anhelaba esa cercanía nuevamente. Volví a guardar la carta con cuidado, sintiendo que había tocado una parte sensible de mi ser. No podía ignorar lo que sentía, había algo más allá del simple recuerdo. La falta de comunicación con mi pareja pesaba sobre mis hombros como una losa pesada. Cada día era igual al anterior, cada conversación se sentía vacía. Al salir del desván, decidí dar un paseo por las calles del barrio para despejar mi mente. El bullicio del mercado local me envolvió, los vendedores ofrecían frutas frescas y flores coloridas mientras los niños corrían riendo entre los puestos. Me detuve frente a una pequeña cafetería donde solíamos ir juntos hace años. El aroma del café recién hecho me trajo memorias dulces y amargas al mismo tiempo. Mientras observaba a la gente pasar, noté un bar cercano donde solían tocar música en vivo por las noches. En ese instante recordé que mi padrastro frecuentaba ese lugar después del trabajo para relajarse con amigos. Una parte de mí sintió curiosidad por saber si aún iba allí, otra parte temía lo que podría desencadenar esa búsqueda. Decidí entrar al bar aquella noche, la música suave llenaba el aire mientras las luces tenues creaban un ambiente acogedor. Me senté en una mesa apartada y pedí una copa de vino para calmar mis nervios. Observé a los demás clientes disfrutar de sus conversaciones animadas y risas despreocupadas. De repente lo vi entrar, su figura familiar iluminó la habitación como un rayo de luz inesperado en medio de la oscuridad emocional que llevaba conmigo. Mi corazón dio un vuelco al reconocerlo, no pude evitar recordar aquellos momentos compartidos en el pasado. Las dudas comenzaron a asaltarme, ¿debería acercarme? ¿Sería apropiado? La idea me aterrorizó, sin embargo, también había una chispa dentro de mí que deseaba conectar nuevamente con él. Mientras luchaba con mis pensamientos contradictorios, noté cómo él miró hacia mi dirección y sonrió al reconocerme entre la multitud. Esa sonrisa fue suficiente para romper mis barreras internas, finalmente decidí levantarme y caminar hacia él. Hola, dije nerviosamente. No esperaba verte aquí esta noche. ¡Qué sorpresa!, respondió con entusiasmo. No te veía desde hace tiempo. Nos sentamos juntos y comenzamos a hablar sobre nuestras vidas desde aquel entonces, trabajos, viajes y recuerdos compartidos entre risas nostálgicas sobre anécdotas familiares pasadas. Cada palabra parecía acercarnos más,
cada risa resonaba como si nunca nos hubiéramos separado realmente. A medida que avanzábamos en nuestra conversación, me sentí más cómoda revelando mis sentimientos sobre la frialdad en mi matrimonio actual sin entrar en detalles explícitos ni culpas ajenas. Simplemente expresé cómo anhelaba volver a sentirme viva emocionalmente. Él escuchó atentamente mientras sus ojos reflejaban comprensión y empatía hacia mí. Eso era justo lo que necesitaba, alguien dispuesto a escucharme sin juzgarme ni minimizar mis sentimientos. La noche avanzó rápidamente entre historias compartidas hasta llegar a un momento inesperado. Nuestras manos se encontraron sobre la mesa mientras hablábamos sobre sueños perdidos y deseos ocultos. Un breve contacto eléctrico recorrió mi piel, era como si todo lo demás desapareciera por completo. En ese instante fugaz comprendí lo arriesgado e inapropiado que era aquello, mi corazón latía desbocado, pero también sabía que no podía ignorar esa conexión tan poderosa e innegable entre nosotros dos. No sabía qué camino tomar ni cómo manejar esta nueva realidad emergente entre nosotros dos. Todo lo que podía hacer era dejarme llevar por el momento mientras los ecos del pasado resonaban fuerte dentro mío. El bar local estaba lleno de risas y murmullos, pero en mi mundo todo se había vuelto un susurro. Las luces tenues creaban un ambiente acogedor, y el aroma a tapas recién hechas me envolvía mientras buscaba valor para acercarme a él. Aquel hombre que había sido parte de mi vida desde siempre, ahora parecía ser la única salida a la soledad que sentía en mi hogar. La música suave resonaba en mis oídos, pero no podía concentrarme en nada más que en la figura familiar al fondo, sentado solo en una mesa. Su mirada se perdía en la distancia, como si también estuviera atrapado en sus propios pensamientos. La idea de acercarme me llenaba de nervios. ¿Qué diría? ¿Cómo podría explicarle esta conexión que crecía como una planta silvestre en mi pecho? Me levanté lentamente sintiendo el peso de cada paso. Las conversaciones a mi alrededor se desvanecieron, solo existía él y yo. Cuando finalmente llegué a su mesa, el corazón me latía con fuerza. Hola, logré articular, sintiendo que las palabras eran un simple eco. Hola, respondió con una sonrisa que iluminó su rostro cansado. La conversación fluyó de manera natural entre nosotros. Hablamos de lo cotidiano, del clima en Valencia, de las fiestas que se acercaban y del bullicio característico de la ciudad. Sin embargo, había algo más profundo entre nosotros, una corriente subterránea que nos conectaba más allá de las palabras. ¿Te acuerdas de cuando fuimos a la playa?, preguntó él, recordando aquel día soleado donde compartimos risas y confidencias. Claro, respondí sonriendo al evocar aquellos momentos felices. Eran tiempos sencillos. Los recuerdos parecían unirnos aún más mientras hablábamos sobre nuestras vidas actuales. La frialdad de mi matrimonio salió a relucir sin querer, él lo notó y su mirada se tornó seria. ¿Estás bien?, preguntó con preocupación genuina. No lo sé, admití. La vulnerabilidad era un nuevo territorio para mí, pero sentí que podía confiarle mis inquietudes. A veces siento que estoy sola incluso cuando estoy acompañada. Él asintió lentamente como si comprendiera cada palabra sin necesidad de más explicaciones. En ese instante compartido, nuestros corazones parecían latir al mismo ritmo. Las horas pasaron volando entre anécdotas y risas suaves. A medida que la noche avanzaba, el ambiente se volvía cada vez más íntimo, los murmullos del bar se tornaron un sonido lejano y casi irrelevante. Fue entonces cuando ocurrió un momento fugaz donde el tiempo pareció detenerse por completo. Nos miramos a los ojos, había una chispa inconfundible entre nosotros. Sin pensarlo demasiado, nos acercamos lentamente hasta que nuestros labios se encontraron. Nos besamos. El mundo exterior desapareció por completo mientras ese beso encendía algo profundo dentro mío. Era confuso y excitante a la vez, una mezcla de emociones encontradas que me dejó aturdida pero viva al mismo tiempo. Al separarnos, ambos quedamos paralizados por lo sucedido. La realidad comenzó a filtrarse nuevamente entre nosotros como un torrente imparable. Lo siento, dije rápidamente sintiendo como la culpa comenzaba a asomarse entre las sombras de mis pensamientos. No, no hay nada de qué disculparse, respondió él con voz suave pero firme. Fue inesperado. Las palabras apenas alcanzaban para describir lo que acabábamos de vivir.
había cruzado una línea invisible y ahora todo era incierto. La conversación continuó fluyendo después del beso, aunque el ambiente ya no era el mismo. Hablar sobre trivialidades parecía casi absurdo tras haber compartido ese momento tan intenso y significativo. Mientras nos despedíamos esa noche sentí una mezcla abrumadora de confusión y deseo por volver a verlo pronto. El camino hacia casa fue largo, mis pensamientos giraban alrededor del beso y lo que significaba para ambos. El siguiente día amaneció con un aire pesado, cada rincón del hogar me recordaba la frialdad existente entre mi pareja y yo. Intenté distraerme con las tareas cotidianas pero todo resultaba inútil ante la imagen persistente del beso compartido. Decidí salir nuevamente al bar esa noche, necesitaba respuestas o al menos claridad sobre lo ocurrido entre nosotros dos. Al llegar, el lugar estaba lleno como siempre, risas resonando junto al tintinear de copas llenas. Lo vi sentado en nuestra mesa habitual, su mirada se iluminó al verme entrar y eso me hizo sentir algo cálido dentro mío nuevamente. Nos saludamos con un gesto simple pero cargado de significado. Era como si nuestro pequeño secreto estuviera flotando entre nosotros dos sin poder ser nombrado. La charla comenzó otra vez con ligereza hasta que llegamos al punto crucial. Lo sucedido la noche anterior necesitaba ser abordado. No puedo dejarlo pasar, dije finalmente tras unos minutos tensos donde ambos evitamos hablar del elefante en la habitación. Él respiró hondo antes de contestar, tampoco yo. Su sinceridad resonó fuerte en mí mientras mis emociones luchaban por salir a flote nuevamente. La conversación se tornó profunda, hablamos sobre nuestras vidas pasadas y los caminos tomados hasta ahora. Cada palabra revelada parecía acercarnos más aunque también aumentara la tensión palpable entre nosotros dos. En medio del diálogo honesto sobre nuestras inseguridades y anhelos ocultos, sentí como el deseo comenzaba a volver a apoderarse lentamente de mí otra vez. A medida que avanzábamos hacia nuevas intimidades emocionales, sabía que esto no podía continuar sin consecuencias ni decisiones difíciles por tomar en algún momento cercano. Las semanas pasaron y cada encuentro se volvía más habitual. Las conversaciones que antes eran superficiales, se transformaron en diálogos profundos, donde compartíamos recuerdos y anhelos. La frialdad de mi matrimonio se hacía más evidente en cada palabra que intercambiábamos. En esos momentos el peso de la culpa se mezclaba con una emoción renovada que no podía ignorar. Una tarde decidimos ir a un pequeño bar en el centro de Valencia. La música suave llenaba el ambiente mientras las luces tenues creaban una atmósfera acogedora. Me sentía nerviosa pero al mismo tiempo emocionada por la posibilidad de explorar lo que estaba surgiendo entre nosotros. Pedimos un par de copas de vino y comenzamos a hablar sobre nuestros sueños perdidos. ¿Alguna vez pensaste en lo que podrías haber hecho diferente?, preguntó, mirándome con una intensidad que me hizo sentir vulnerable. Sí, muchas veces, respondí sintiendo como la conversación se tornaba más personal. A veces creo que he dejado pasar oportunidades importantes por miedo. Es fácil dejarse llevar por la rutina, dijo él con un susurro. Pero siempre hay tiempo para cambiar. En ese instante la conexión entre nosotros se volvió palpable. La tensión en el aire era casi eléctrica. Nuestros ojos se encontraron y sin pensarlo demasiado, nos acercamos un poco más. La distancia entre nosotros desapareció y nuestros labios se encontraron en un beso suave pero lleno de significado. Fue un momento fugaz pero intenso, un instante donde todo lo demás dejó de existir. Después de esa noche nuestras salidas se hicieron más frecuentes. Disfrutábamos del tiempo juntos como si fuéramos dos adolescentes redescubriendo el amor por primera vez. Paseábamos por las calles iluminadas de Valencia, riendo y compartiendo historias como si no hubiera nada más importante en el mundo. Sin embargo, la culpa seguía acechando en mi mente como una sombra persistente. Un día decidimos cenar en un restaurante pequeño y acogedor cerca del mar. La brisa marina traía consigo aromas a sal y paella. El ambiente era perfecto para hablar sobre nuestras vidas pasadas y los caminos que habíamos tomado. Mientras degustábamos los platos típicos de la región, me di cuenta de lo mucho que había anhelado estos momentos. ¿Te imaginas cómo sería todo si hubiéramos tomado decisiones diferentes?, pregunté mientras miraba las olas romper contra las rocas. Lo he pensado muchas veces, respondió con sinceridad.
Pero también creo que cada elección nos ha llevado hasta aquí. A medida que avanzaba la cena, nuestros brazos se rozaban con frecuencia, cada contacto era un recordatorio del deseo oculto entre nosotros. En un momento inesperado, nuestros labios se encontraron nuevamente, esta vez fue más intenso y prolongado. Sentí como la intimidad aumentaba la tensión entre ambos, llevándonos a una nueva dimensión de nuestra relación. A pesar del calor del momento, una parte de mí luchaba por mantenerse alejada del abismo emocional al que me estaba acercando. La culpa me carcomía internamente, sabía que estaba cruzando límites que nunca pensé cruzar. Pero cada vez que estábamos juntos, esa voz interior parecía desvanecerse ante la necesidad urgente de conexión emocional. Con cada encuentro empezaron a surgir preguntas inquietantes: ¿qué pasaría si alguien descubría nuestra relación? ¿Podría soportar las repercusiones? Las festividades locales estaban a punto de comenzar, las calles vibrantes llenas de color y alegría contrastaban con mi creciente ansiedad interna. Mientras caminábamos por las calles decoradas para las fallas, sentí el bullicio a nuestro alrededor, familias riendo y disfrutando del ambiente festivo mientras yo me debatía entre dos mundos irreconciliables. Él tomó mi mano mientras admirábamos los monumentos elaborados, su toque era cálido y reconfortante. Esto es hermoso, dije tratando de desviar mis pensamientos hacia algo ligero. Sí, respondió él mirando hacia adelante con una sonrisa genuina. Pero aún más hermoso es poder compartirlo contigo. Su mirada profunda me hizo sentir como si todo fuera posible en ese instante, sin embargo, las dudas regresaron rápidamente a mi mente tras escuchar esas palabras tan cargadas de significado. La presión aumentaba a medida que los días pasaban, sabía que debía enfrentar mis sentimientos antes de perderme completamente en esta nueva realidad emocional. Cada encuentro era un paso más hacia lo desconocido y no podía seguir ignorando las consecuencias potenciales. Una noche después del festival decidí darme tiempo para reflexionar sobre lo ocurrido hasta entonces. Necesitaba entender qué significaba realmente esta conexión antes de dar otro paso hacia adelante o retroceder hacia la seguridad conocida pero insatisfactoria de mi vida actual. Sin embargo, esa noche fue diferente, él llegó inesperadamente con una expresión seria en su rostro. «Tengo algo importante que decirte», comenzó mientras tomaba mi mano con firmeza. El corazón me latía rápidamente ante su tono serio, sabía que esto podría cambiarlo todo entre nosotros. «No puedo seguir así sin ser honesto contigo», continuó mirándome fijamente a los ojos. «He sentido una conexión muy intensa contigo desde el primer momento». Su confesión hizo eco en mis propios sentimientos reprimidos, sin embargo, también trajo consigo una oleada de preocupación por lo que esto significaría para ambos. La conversación continuó fluyendo entre confesiones mutuas sobre deseos ocultos y temores profundos hasta llegar al punto crítico donde ambos sabíamos que debíamos tomar decisiones claras sobre nuestro futuro juntos o separados. Mientras él hablaba sobre sus esperanzas e inquietudes respecto a nuestra relación emergente, sentí como las dudas comenzaban a crecer dentro de mí nuevamente. ¿Podría realmente dejar atrás todo lo conocido? ¿Estaría dispuesta a arriesgarlo todo por esta conexión tan intensa pero prohibida? La incertidumbre llenó el aire mientras nuestras palabras flotaban entre nosotros como hojas llevadas por el viento. No había vuelta atrás después de este momento decisivo. El Festival de las Fallas estaba en pleno apogeo. Las calles de Valencia vibraban con la música y el bullicio de las multitudes. Las luces brillaban intensamente, reflejando la alegría y la emoción en el aire. Mientras caminábamos juntos, la atmósfera festiva parecía intensificar la conexión que había comenzado a florecer entre nosotros. A cada paso mi corazón latía más rápido, atrapado entre la ilusión del momento y la realidad de mi vida. Él sonreía, disfrutando del ambiente a nuestro alrededor. «Nunca había visto algo tan hermoso», dijo señalando una falla adornada con colores vibrantes y figuras caricaturescas. Su voz resonaba en mis oídos como un eco de lo que anhelaba escuchar: admiración, entusiasmo, un sentido de asombro que había estado ausente en mi matrimonio durante tanto tiempo. Mientras paseábamos entre las multitudes, nuestras manos se encontraron por un instante. Un roce ligero que encendió una chispa en mí. La frialdad de mi hogar se desvanecía lentamente en este nuevo mundo lleno de posibilidades. La tentación era palpable, el deseo de acercarnos más era casi abrumador.
¿Te gustaría probar una horchata?, preguntó con una sonrisa traviesa, como si supiera que eso podría hacerme olvidar mis preocupaciones por un momento. Acepté sin pensarlo 2 veces. Caminamos hacia un pequeño puesto donde el aroma dulce y fresco nos envolvía. Mientras saboreaba la bebida fría, me di cuenta de lo mucho que había extrañado esos pequeños placeres de la vida. La conversación fluyó naturalmente entre nosotros, compartimos risas y recuerdos mientras disfrutábamos del espectáculo a nuestro alrededor. Pero a medida que el sol comenzaba a ponerse, también lo hacía mi tranquilidad interna. La culpa empezaba a asomarse nuevamente en mi mente, recordándome lo prohibido de nuestra conexión. Es hermoso ver cómo todos celebran juntos, comentó él mientras miraba a su alrededor. A veces creo que olvidamos disfrutar de las cosas simples. Su comentario resonó profundamente en mí, había pasado tanto tiempo sin disfrutar realmente de nada. La rutina diaria me había atrapado en una jaula invisible y ahora sentía como esos barrotes se debilitaban poco a poco. Sin embargo, cuando nuestras miradas se encontraron nuevamente, el peso del dilema emocional regresó con fuerza. ¿Era correcto seguir adelante con esto? ¿Podría permitirme sentirme viva nuevamente al costo de todo lo que conocía? La noche avanzó y decidimos quedarnos para ver los fuegos artificiales que iluminaban el cielo nocturno. La multitud estalló en vítores mientras las luces brillantes estallaban sobre nosotros como estrellas fugaces. En ese momento mágico sentí como toda preocupación se desvanecía por un instante. ¿Te imaginas qué pasaría si simplemente dejáramos todo atrás?, preguntó él con tono soñador mientras observábamos las luces danzarinas. No puedo dejar todo atrás, respondí casi automáticamente, pero no pude evitar pensar en ello por un segundo más largo del que debería haberlo hecho. Los fuegos artificiales iluminaron sus rasgos faciales por momentos fugaces, su mirada intensa me atrapó nuevamente y antes de darme cuenta, nos encontramos más cerca uno del otro. Fue entonces cuando nuestras manos se entrelazaron sin pensarlo, una conexión física que parecía inevitable dada la intensidad del momento. Pasamos la noche juntos después del festival, él me llevó a su apartamento donde las paredes estaban adornadas con recuerdos y fotografías antiguas. La luz tenue creaba sombras danzantes alrededor de nosotros mientras nos acomodábamos en el sofá, aún envueltos en la magia del festival. Las conversaciones fluyeron sin esfuerzo hasta que el silencio comenzó a llenarlo todo, no podía evitarlo más tiempo. Me acerqué un poco más hacia él y nuestras miradas se encontraron nuevamente, llenas de preguntas no formuladas ni respondidas. Fue entonces cuando me di cuenta, estaba atrapada entre 2 mundos muy distintos, uno lleno de obligaciones y expectativas sociales y otro donde podía ser simplemente yo misma sin temor al juicio. La tensión aumentaba mientras nuestros corazones latían al mismo ritmo, sabía que estábamos al borde de algo grande e irreversible. Sin embargo, esa misma adrenalina provocaba miedo dentro de mí. ¿Qué pasaría si decidía seguir adelante? ¿Podría realmente afrontar las consecuencias? Esto es complicado, murmuré finalmente rompiendo el silencio tenso que nos envolvía. Él asintió lentamente, sus ojos reflejaban comprensión pero también deseo, no quiero presionarte para nada. Un escalofrío recorrió mi espalda ante sus palabras, esa mezcla era intoxicante pero aterradora al mismo tiempo. La vulnerabilidad estaba sobre nosotros como una manta pesada e incómoda. Pasamos horas hablando sobre nuestros sueños perdidos y deseos ocultos. Revelaciones personales salieron a flote mientras explorábamos los rincones más profundos de nuestras almas cansadas por el tiempo y las expectativas ajenas. Sin embargo, cada palabra también traía consigo un recordatorio constante. Esta conexión era prohibida por naturaleza y cada instante compartido sería despojado del brillo si alguien llegara a enterarse. Mis pensamientos giraban como hojas arrastradas por el viento mientras intentaba encontrar claridad entre mis sentimientos contradictorios. ¿Era posible amar a alguien así? ¿Era suficiente esa chispa para arriesgarlo todo? Finalmente caímos en un silencio cómodo pero lleno de significado. Ambos sabíamos lo que estaba sucediendo entre nosotros pero ninguno quería dar ese paso final hacia lo desconocido. Las horas pasaron rápidamente hasta caer rendidos bajo el peso del cansancio emocional acumulado durante toda la noche. Caímos dormidos uno al lado del otro sin saber qué traería el nuevo día ni cómo enfrentaríamos lo inevitable al despertar.
Desperté con los primeros rayos del sol entrando por la ventana. Su presencia junto a mí era reconfortante pero también aterradora al mismo tiempo. El dilema emocional crecía dentro mío como una tormenta inminente esperando estallar. El día prometía ser complicado ya que sabía que tendría que enfrentar mis decisiones pronto. El sol brillaba intensamente, pero la luz que entraba por la ventana no lograba disipar la sombra de mis pensamientos. La culpa se había convertido en una compañera constante, recordándome cada decisión que había tomado. Mientras me vestía, mis manos temblaban ligeramente y el eco de las risas del Festival de las Fallas resonaba en mi mente. Los colores vibrantes, las fallas ardiendo, todo eso parecía tan lejano ahora. Desayuné en silencio, mi pareja al otro lado de la mesa, absorto en su teléfono. La frialdad de nuestra rutina me oprimía el pecho. ¿Qué tal si hacemos algo esta noche?, pregunté con un tono que intentaba sonar casual. Él levantó la vista brevemente antes de volver a sumergirse en su pantalla. No sé, tengo cosas que hacer, respondió sin interés. La decepción me golpeó como una ola fría. La conexión emocional que anhelaba se desvanecía más y más con cada día que pasaba. Decidí salir a dar un paseo para despejar mi mente. Las calles de Valencia estaban llenas de vida, el aroma a paella flotaba en el aire mientras los preparativos para el festival continuaban. Al llegar al bar donde solía encontrarme con mi padrastro, sentí una mezcla de nerviosismo y anticipación. La música suave envolvía el lugar y las luces tenues creaban un ambiente acogedor. Me senté en una mesa apartada, intentando calmar mis pensamientos. Cuando él llegó, su sonrisa iluminó la habitación. «Te ves bien», comentó mientras se sentaba frente a mí. Agradecí su cumplido con un gesto tímido, sintiendo como la tensión entre nosotros crecía nuevamente. «¿Cómo va todo?», preguntó él, y yo empecé a hablar sobre mis días monótonos y la falta de conexión en casa. Cada palabra que salía de mi boca parecía liberar un peso del que no era consciente. Pero también había algo más profundo detrás de nuestras charlas, una conexión intensa que no podía ignorar. «Es difícil sentirse atrapada», confesé finalmente sintiendo como la vulnerabilidad se apoderaba de mí. «A veces pienso que estoy perdiendo lo mejor de mí misma». Él me miró fijamente y su expresión cambió, había un entendimiento silencioso entre nosotros. «No estás sola», dijo suavemente. En ese instante recordé los momentos compartidos en el pasado, risas y secretos susurrados bajo las estrellas. La conversación se tornó más íntima a medida que avanzaba la noche. En algún momento nos acercamos tanto que nuestros rostros casi se tocaban, era inevitable sentir esa chispa entre nosotros nuevamente. Nos besamos, fue un susurro entre nosotros cuando nuestras bocas se encontraron por primera vez desde aquel primer beso robado en aquel festival hace semanas. Fue un momento electrizante pero también aterrador, cada latido del corazón resonaba como un recordatorio de lo prohibido de nuestra relación. La noche terminó con promesas silenciosas y miradas cargadas de significado mientras nos despedíamos en la puerta del bar. Al regresar a casa, cada paso parecía más pesado que el anterior, sabía que debía enfrentar lo inevitable. Los días siguientes fueron una tormenta interna constante. La culpa se convirtió en una sombra persistente mientras intentaba llevar una vida normal junto a mi pareja. Sin embargo, los momentos robados con mi padrastro seguían llamándome como un imán irresistible. Una tarde decidí ser valiente y hablar con él sobre lo que estaba sucediendo entre nosotros. Necesitaba claridad y dirección para no perderme por completo en esta vorágine emocional. «Creo que hay algo especial entre nosotros», le dije finalmente cuando nos encontramos nuevamente en aquel bar familiar. Su mirada reflejó sorpresa pero también deseo, ambos sabíamos lo arriesgado que era lo que estábamos sintiendo. «Lo siento si esto es confuso», continué, «pero no puedo evitarlo». Él tomó mi mano sobre la mesa y su voz era firme, «He sentido lo mismo». Un alivio inundó mi ser al escuchar esas palabras, no estaba sola en esta lucha interna. Sin embargo, ese alivio fue efímero cuando noté cómo su expresión cambiaba lentamente al mencionar mis miedos sobre nuestra situación actual. «No sé cuánto tiempo podemos seguir así sin enfrentarlo». La preocupación comenzó a asentarse dentro mío como una piedra pesada, sabía que debía tomar decisiones pronto o las circunstancias nos superarían a ambos. El siguiente día llegó con un aire tenso,
sentí como los ojos curiosos me seguían mientras caminaba por las calles llenas del bullicio del festival. Mis pensamientos estaban lejos del ambiente festivo alrededor mío. Todo giraba alrededor del dilema emocional al cual me enfrentaba: ¿debería seguir adelante o detenerme? Al llegar a casa esa noche después de otra reunión familiar vacía y llena de sonrisas forzadas, encontré a mi pareja sentado a la mesa con una carta abierta frente a él. Su rostro mostraba preocupación y tristeza al mismo tiempo. ¿Qué es esto?, preguntó con voz temblorosa al notar mi presencia. Mi corazón se detuvo por un instante al ver sus ojos fijos en mí mientras leía fragmentos sobre inseguridades profundas acerca de nuestra relación. Siento que te alejas. La culpa me envolvió como una manta pesada mientras escuchaba sus palabras resonar en mi mente. ¿Cómo podría haber llegado hasta aquí? La presión social comenzaba a hacerse insoportable. No solo estaba afectando nuestra relación sino también mi propia identidad. Lo siento, logré murmurar mientras trataba de asimilar todo lo acontecido esa noche. Sabía que debía enfrentar las repercusiones pronto o perdería todo lo construido hasta ahora. En ese momento crítico comprendí cuán atrapada estaba entre dos mundos, el amor prohibido por un lado y las expectativas familiares por otro lado, ambos tirando fuertemente hacia direcciones opuestas. Las decisiones difíciles estaban llamando a mi puerta y no podía ignorarlas más tiempo. La tarde del evento familiar llegó con el bullicio típico de las reuniones. Las risas resonaban en la casa, y el aroma de la paella invadía el aire. Me sentía como un pez fuera del agua, atrapada entre las sonrisas de mis seres queridos y la confusión que me consumía por dentro. La mirada de mi pareja se cruzó con la mía en un momento, y una sensación de culpa me recorrió. ¿Cómo podía disfrutar de esta celebración sabiendo lo que había entre mi padrastro y yo? Mientras los niños corrían por el jardín, recordé las últimas semanas. Momentos robados, conversaciones profundas y ese beso que cambió todo. La conexión emocional que había buscado durante tanto tiempo ahora se sentía como una carga pesada. La risa de mis familiares se mezclaba con mis pensamientos oscuros, creando un eco ensordecedor. Al caer la noche, la familia se reunió en torno a una mesa decorada con luces brillantes y platos llenos de comida. Intenté participar en las conversaciones, pero mi mente divagaba hacia mi padrastro, quien estaba al otro lado de la mesa. Su sonrisa era cálida, pero había algo más profundo en su mirada que me hacía sentir viva y culpable al mismo tiempo. ¿Todo bien?, preguntó mi pareja al notar mi distracción. Sí, solo un poco cansada, respondí con una sonrisa forzada. Mi corazón latía desbocado mientras pensaba en lo que realmente me preocupaba, el secreto que guardaba y cómo afectaría a todos los presentes si llegara a descubrirse. El ambiente festivo continuó hasta bien entrada la noche. En un momento dado, decidí salir al jardín para tomar aire fresco. La luna iluminaba suavemente el camino mientras caminaba sola, permitiéndome reflexionar sobre lo que realmente quería hacer con mi vida. Las risas se desvanecieron a medida que me alejaba del bullicio familiar. Allí estaba él, apoyado contra un árbol, observando las estrellas con una expresión pensativa. Su presencia era reconfortante y perturbadora a la vez. No deberías estar aquí, le dije al acercarme. Y tú tampoco deberías estar sola, respondió sin apartar la vista del cielo. Las palabras flotaron entre nosotros como un susurro compartido. Sabíamos lo que significaba ese encuentro clandestino. Cada segundo juntos era un recordatorio de lo prohibido de nuestra relación. No puedo seguir así, murmuré sin poder contenerme más. Él giró su cabeza hacia mí, sus ojos reflejaban una mezcla de comprensión y deseo. Tal vez debas decidir qué es lo más importante para ti. Ese simple comentario resonó dentro de mí como un eco interminable. ¿Qué era más importante? ¿La estabilidad familiar o el amor inesperado? La presión aumentaba mientras cada segundo pasaba. Regresamos a la celebración cuando escuchamos el estallido de fuegos artificiales en el cielo nocturno. Las luces brillantes iluminaban las caras felices a nuestro alrededor, pero yo sentía un nudo en el estómago. Mis pensamientos eran oscuros mientras intentaba mantenerme presente en ese momento festivo. Al final de la noche decidí irme temprano a casa para evitar más preguntas sobre mi estado anímico.
Mientras conducía por las calles vacías de Valencia, mis pensamientos eran confusos, cada giro del volante parecía llevarme a una decisión inevitable. Al llegar a casa encontré una carta sobre la mesa del comedor, era de mi pareja. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras abría el sobre con manos temblorosas. Las palabras escritas eran sinceras, hablaban sobre sus inseguridades y temores acerca de nuestra relación, mencionaban cómo había notado una distancia creciente entre nosotros. Te extraño, decía uno de los párrafos, no sé qué está pasando entre nosotros. Cada palabra golpeó como un martillo en mi conciencia. La culpa me inundó nuevamente al darme cuenta de cuánto dolor podría causar si continuara por este camino peligroso con mi padrastro. Tomé asiento en la cocina mientras leía una y otra vez esas líneas llenas de vulnerabilidad. Mi corazón se desgarraba ante la idea de hacerle daño a alguien que amaba, sin embargo, no podía negar lo que había sentido últimamente ni los momentos compartidos con él. El dilema crecía cada día más fuerte, ¿cómo podría elegir entre dos personas tan importantes? El amor familiar versus la búsqueda desesperada por conexión emocional, cada uno tirando hacia direcciones opuestas dentro de mí. Esa noche no pude dormir, mis pensamientos eran un torbellino incontrolable mientras miraba al techo vacío en busca de respuestas que no llegaban. El silencio era ensordecedor y mis emociones estaban hechas trizas, sabía que debía tomar una decisión pronto antes que todo se desmoronara aún más. Finalmente decidí hablar con mi pareja al día siguiente sobre lo que sentía realmente, aunque tenía miedo del resultado, era necesario dar ese paso hacia adelante para encontrar claridad. Pero antes tenía que enfrentar esa conversación difícil sin perderme a mí misma en el proceso. El amanecer llegó sin compasión alguna, aún sintiendo esa carga pesada sobre mis hombros, sabía que no podía seguir viviendo esta doble vida indefinidamente. Mis sentimientos estaban atrapados entre dos mundos, uno lleno de amor familiar y otro lleno del deseo prohibido por parte del hombre mayor cuya compañía me había hecho sentir viva nuevamente. Con cada hora que pasaba antes del encuentro planeado, el peso sobre mí aumentaba aún más. Sabía que debía ser honesta pero también temía perder todo lo construido hasta ahora si revelaba mis verdaderos sentimientos por aquel romance inesperado e inusual. La incertidumbre se convirtió en compañera constante mientras esperaba ese momento decisivo, no sabía si estaría lista para enfrentar las repercusiones o si podría soportar ver cómo todo se desmoronaría ante mis ojos debido a mis elecciones impulsivas. Las decisiones difíciles estaban llamando nuevamente a mi puerta. La mañana siguiente el sol entró con fuerza por la ventana, iluminando la habitación de una forma casi cruel. La claridad del día contrastaba con la oscuridad de mis pensamientos. Me senté en la cama, sintiendo el peso de mis decisiones como una losa sobre mi pecho. La idea de hablar con mi pareja me aterraba, pero también era un paso necesario. No podía seguir viviendo en esta dualidad, atrapada entre dos mundos que parecían cada vez más distantes entre sí. Desayuné en silencio, escuchando el ruido del café burbujeando en la cafetera. Mi pareja entró a la cocina, su rostro aún marcado por el sueño. Me sonrió pero había algo en sus ojos que me decía que no estaba del todo presente. La conversación que había planeado se desvaneció en el aire como el vapor del café. ¿Te gustaría salir a pasear más tarde?, preguntó tratando de romper el hielo. Claro, respondí aunque mi mente ya estaba ocupada en lo que debía decirle. La idea de confesarle mis sentimientos y las dudas que me atormentaban me llenaba de ansiedad. Durante el día, cada momento se sintió como una eternidad. Las horas pasaron lentamente mientras pensaba en cómo abordar el tema sin causar un daño irreparable. Al caer la tarde decidí que era hora de enfrentar mi verdad. El paseo comenzó con un silencio incómodo entre nosotros. Caminamos por las calles de Valencia, rodeados del bullicio y los aromas vibrantes del mercado cercano. La vida continuaba a nuestro alrededor mientras yo luchaba con mis propias emociones. Finalmente encontramos un banco en un parque y me senté, sintiendo que este podría ser el momento decisivo. Necesito hablar contigo sobre algo importante, dije al fin, mi voz temblando ligeramente. ¿De qué se trata?, preguntó él, mirándome con curiosidad y preocupación. Tomé aire profundamente antes de continuar. He estado sintiendo cosas que no debería sentir, cosas sobre mí misma y sobre nuestra relación.
La expresión en su rostro cambió, pude ver cómo procesaba mis palabras. ¿A qué te refieres exactamente? Su tono era suave pero firme. Es complicado, he estado buscando algo más conexión emocional, y eso me ha llevado a pensar mucho en mi pasado. Las palabras salieron atropelladas, sabía que estaba arriesgando mucho al abrirme así. Su mirada se endureció ligeramente mientras trataba de entender lo que estaba diciendo. ¿Te refieres a tu padrastro? Asentí lentamente sintiendo como las lágrimas comenzaban a acumularse en mis ojos. Sí, he estado pasando tiempo con él y hay una conexión entre nosotros que no puedo ignorar. El silencio se hizo pesado entre nosotros, como si las palabras flotaran en el aire sin poder ser atrapadas por ninguno de los dos. Su expresión pasó por varias etapas, sorpresa, dolor y finalmente resignación. No puedo creerlo, murmuró finalmente. ¿Y qué esperas hacer con esto? No lo sé, respondí honestamente. Pero no puedo seguir viviendo así, atrapada entre dos mundos. Él cerró los ojos brevemente como si estuviera intentando calmarse antes de responderme. Esto es difícil para mí también, nunca pensé que llegaríamos a este punto. Las palabras resonaron dentro de mí como un eco doloroso, sabía que había cruzado una línea muy delicada y ahora debía lidiar con las consecuencias. Lo siento, le dije sinceramente mientras sentía una punzada de culpa atravesar mi pecho. No quería lastimarte. Pero lo hiciste, respondió con voz baja y temblorosa. El ambiente se tornó tenso, ambos éramos conscientes de lo irreversible de esta conversación. El sol comenzaba a ponerse detrás de los edificios cercanos, tiñendo todo con tonos anaranjados y morados, era hermoso e inquietante al mismo tiempo. Decidí cambiar la dirección del tema para darme un respiro emocional, quizás deberíamos considerar ver a alguien, un terapeuta o algo así. Él asintió lentamente pero no parecía convencido. Tal vez eso ayudaría, dijo finalmente aunque su tono no mostraba mucha esperanza. Mientras regresábamos a casa, sentía como la distancia emocional crecía entre nosotros como una sombra alargada tras nuestros pasos. A pesar del intento por encontrar soluciones juntos, sabía que todo había cambiado irrevocablemente. Esa noche no pude dormir, mis pensamientos giraban incesantemente alrededor del dilema que enfrentaba, seguir adelante con este romance prohibido o intentar reconstruir lo perdido. La imagen de mi padrastro aparecía constantemente en mi mente, su risa cálida y sus gestos comprensivos contrastaban fuertemente con la frialdad creciente en mi hogar. Al día siguiente recibí un mensaje inesperado, era él pidiéndome que nos viéramos para hablar sobre lo nuestro sin rodeos ni evasivas. El encuentro fue acordado para esa noche en nuestro bar local favorito, sabía exactamente dónde quería llevar nuestra conversación, al corazón mismo del dilema emocional que nos consumía a ambos. Llegué primero al bar y pedí una copa para calmar mis nervios mientras esperaba su llegada. Las luces tenues creaban un ambiente acogedor pero también opresivo, cada rostro desconocido parecía observarme con curiosidad e interés. Cuando entró al bar vi cómo buscaba entre las mesas hasta encontrarme, su mirada reflejaba determinación pero también vulnerabilidad. Se sentó frente a mí y tomamos un momento para respirar antes de comenzar a hablar sobre nuestras emociones complicadas e intensas. Debemos ser claros sobre lo que queremos, dijo él directamente mientras jugueteaba nerviosamente con su vaso vacío frente a él. Sí, respondí sin poder evitar sentir cómo cada palabra pesaba más al salir de mis labios. Lo miré fijamente mientras hablábamos sobre nuestros sentimientos contradictorios, amor versus deseo, lealtad versus libertad emocional. Cada frase parecía acercarnos más al abismo donde nuestras elecciones podrían llevarnos a perderlo todo o encontrar algo nuevo e inesperado juntos o separados. Al final de nuestra conversación quedó claro, necesitábamos tomar decisiones definitivas antes de quedarnos atrapados irremediablemente en esta maraña emocional donde nadie saldría ileso. Sin embargo, justo cuando pensábamos haber llegado a algún tipo de acuerdo o resolución temporalmente satisfactoria para ambos, sonó su teléfono móvil interrumpiendo nuestro momento frágil. Al mirar la pantalla vi cómo su expresión cambiaba drásticamente ante mí, el color se desvaneció lentamente de su rostro mientras escuchaba lo que le decían al otro lado. La mirada aterrorizada reflejaba toda la angustia acumulada durante semanas.
El futuro inmediato se tornó incierto ante nuestros ojos cuando comprendimos las implicaciones profundas tras esa llamada inesperada. La mirada aterrorizada reflejaba toda la angustia acumulada durante semanas. No podía creer que había llegado a este punto, donde mis decisiones pesaban más que nunca. La llamada inesperada nos había hecho confrontar lo que habíamos estado evitando. La vida, con sus giros impredecibles, parecía reírse de mí. En ese momento el bullicio del Festival de las Fallas resonaba en mi mente. Las explosiones de colores y el aroma a pólvora se mezclaban con mis pensamientos confusos. Recordé cómo solía disfrutar de esos momentos, rodeada de amigos y familiares, riendo sin preocupaciones. Pero ahora, todo se sentía diferente, la alegría era un eco distante. ¿Qué vamos a hacer ahora?, preguntó él, su voz temblando ligeramente. La incertidumbre en su tono me atravesó como un rayo. No tenía respuestas claras. Solo una maraña de emociones que me ahogaba. No lo sé, respondí con sinceridad. Todo ha cambiado tan rápido. Miré a mi alrededor, observando las fallas iluminadas y las sonrisas ajenas que parecían burlarse de mi tormento interno. El peso de la culpa se asentó sobre mis hombros mientras recordaba los momentos compartidos con él. Las cenas llenas de risas y confidencias, cada encuentro había sido como un ladrillo en la construcción de algo prohibido pero hermoso. Pero esa belleza tenía un precio. Y sí, comenzó él, pero no terminó la frase. No necesitaba escuchar más para entender lo que implicaba su pregunta, ¿y si decidimos arriesgarlo todo? Esa opción me aterrorizaba y fascinaba al mismo tiempo. El festival continuó su curso a nuestro alrededor, pero yo estaba atrapada en un torbellino emocional. La risa y la música se sentían como una burla cruel ante mi dilema. En ese instante comprendí que debía enfrentar las consecuencias de mis elecciones pasadas y presentes. Necesito tiempo, dije finalmente, sintiendo como cada palabra pesaba como una losa sobre mi pecho. Él asintió, aunque su expresión revelaba una mezcla de comprensión y decepción. La noche siguió avanzando mientras las luces danzaban en el cielo valenciano. Caminamos en silencio hacia el bar local donde habíamos compartido tantas risas antes del caos emocional que nos envolvía ahora. La música suave llenaba el aire mientras nos sentábamos en nuestra mesa habitual. Pedí una copa de vino para calmar los nervios que me consumían por dentro. A veces creo que estamos jugando con fuego, murmuré al borde del desahogo. Quizás sí, respondió él con voz grave. Pero también hemos encontrado algo real entre nosotros. Su mirada intensa me atravesó nuevamente, era un recordatorio del vínculo que habíamos formado. Las palabras flotaron entre nosotros como una sombra inquietante, llenando el espacio con una tensión palpable. Era cierto, había algo auténtico en nuestra conexión, pero también era peligroso. Mientras hablábamos sobre trivialidades para evitar profundizar en nuestro dilema, noté cómo sus manos temblaban ligeramente al sostener su copa. En ese momento comprendí que ambos estábamos al borde del abismo emocional. De repente la puerta del bar se abrió bruscamente y entró alguien conocido, mi pareja. Su presencia iluminó el lugar como un relámpago inesperado en una noche oscura. El corazón me dio un vuelco, no podía creerlo. ¿Qué haces aquí?, pregunté casi sin pensar mientras intentaba ocultar mi sorpresa tras una sonrisa forzada. Vine a buscarte, respondió él con voz firme pero preocupada al mismo tiempo. He estado pensando mucho últimamente. Sus ojos se movieron entre nosotros dos, captando rápidamente la tensión palpable en el aire. El ambiente se volvió espeso, cada segundo parecía estirarse infinitamente mientras procesaba lo que estaba sucediendo frente a mí. La mezcla de emociones era abrumadora, miedo, culpa y una extraña sensación de libertad ante lo desconocido. No es lo que parece, intenté justificarme sin saber exactamente qué decir o cómo explicarlo sin desmoronarme por dentro. ¿De verdad? Porque parece que hay mucho más entre ustedes dos, dijo él con frialdad mientras cruzaba los brazos sobre su pecho. Las palabras resonaron como un eco doloroso en mi mente, no podía negar lo evidente ni esconderme detrás de excusas vacías. La verdad estaba ahí expuesta ante todos nosotros, el romance emocional había florecido a pesar de las complicaciones familiares y sociales.
El silencio se convirtió en un grito ensordecedor mientras todos esperaban respuestas que yo no tenía para ofrecerles en ese momento crítico. El peso del secreto salió a la luz y no podía volver atrás, había cruzado líneas invisibles entre amor familiar y deseo personal. Mi pareja dio un paso adelante, sus ojos ardían con una mezcla de ira y tristeza profunda. «Necesito saber qué está pasando aquí», exigió con firmeza, rompiendo por completo cualquier intento de mantener la calma entre nosotros tres. La mirada intensa de mi padrastro se encontró con la mía por un breve instante antes de desviarse hacia el suelo. Ambos éramos conscientes del caos emocional que habíamos creado juntos sin quererlo realmente. Las palabras estaban atrapadas en mi garganta mientras luchaba por encontrar alguna forma de explicarlo todo sin destruir lo poco que quedaba intacto entre nosotros tres. Pero antes de poder articular algún pensamiento coherente sentí como todo comenzaba a desmoronarse ante mí, mis decisiones estaban listas para cobrar factura. El bar vibró levemente alrededor nuestro debido al bullicio del festival afuera, eran risas ajenas mezcladas con los ecos dolorosos de mis propios errores pasados e inminentes decisiones futuras por tomar. Con cada segundo transcurrido bajo esa presión creciente e ineludible, entendí que no podría seguir ocultando mis sentimientos ni evadir las consecuencias inevitables que vendrían tras esta confrontación inesperada.